Muy buenas noches, tengan todos. Es un placer saludarles en el nombre del Señor, esperando que en esta semana están experimentando las grandes bendiciones de lo alto. Ahora vamos a continuar el estudio de la seguridad de salvación. Y este estudio es de suma importancia. Muchos creyentes, de vez en cuando, o más que de vez en cuando, luchan con la seguridad de su salvación. Tienen grandes dudas. ¿Seré salvo? No estoy seguro. Tal vez no oré bien. Si el Señor Jesús viniera hoy en el rapto y llevará a los suyos, no sé si me llevará. Y no siento que soy salvo, pero no lo dicen a otros, lo guardan en su corazón, tienen mucha preocupación, hasta puede ser angustia, y esa es parte de la duda, pero no lo expresan, no lo comparten con otros. Uno es un poco vergonzoso, y otro no saben exactamente cuál es el problema y cómo decirlo, expresarlo. Pero eso es lo que sucede a muchos de los hijos de Dios. Tienen dudas y son sinceros y son verdaderos hijos de Dios. Ahora, yo tenía mucha duda de mi salvación cuando era niño, me convertí a 12 años. Tenía mucha duda. Y no sé cuántas veces oré que Dios me salvara. Hasta que ya entendí cómo es la seguridad de salvación. Eso me ayudó mucho. Y eso es lo que espero que este estudio haga para usted. Ahora repasamos estos versículos. 1 de Juan 5, 13, 14. Estas cosas os he escrito, dijo Juan, a vosotros. ¿Para qué? Los que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, 1 de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Busquen en sus Biblias y lo leemos rápidamente. Eso es como un repaso, pero quiero llegar a algunas enseñanzas muy nuevas que pueden ayudarles mucho en tener seguridad. Si yo estuviera presente con ustedes, les preguntaría, levanten su mano todos los que en algún momento han tenido duda de su salvación. Y creo que si fuéramos honestos, la gran mayoría de nosotros levantaríamos nuestra mano. Primera de Juan 1:5 dice así la palabra de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. ¿En qué manera o por quién? Por el poder de Dios. Judas 24. Dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios. Versículo 24 de Judas. Judas no tiene capítulos, es un solo capítulo, entonces el número es el versículo. La Biblia asegura que la salvación es eterna y no podemos perderla. De la manera que alguien cree que obtiene la vida eterna, así creerá que se mantiene su vida eterna.
Entonces, si creo que yo consigo la vida eterna por medio de las buenas obras, creo que voy a tener que mantener mi vida eterna manteniendo buenas obras. Y si peco, oh, ahí tiemblan mis manos. Y algunos dicen, ya ves, tú has hecho un gran pecado. No sé qué es gran pecado. Todo pecado es pecado. Pero ahora ya que has cometido, y tienen como categoría de pecados. Y eso ya tienes tú que ya como recuperar tu salvación. Todo eso es falso. La manera en que obtengo mi salvación no es por mis buenas obras, es por Cristo, y Cristo es el que mantiene mis buenas, mi salvación. Ahora, ¿cómo puedo discernir si realmente tengo la salvación o no? ¿Cómo puedo saber si soy verdaderamente salvo? Por un lado, podemos tener a una persona perdida y por otro lado, una persona salva. Una persona perdida, pero duda si es creyente, es hijo de Dios o no, pero no tiene la salvación. Otro lado es, sí tiene la salvación, pero tiene dudas. ¿Cómo podemos? No queremos dar seguridad de salvación a una persona que no la tiene dudas y no tiene y debe tener dudas. Por el otro lado, la persona sí es verdadero hijo o hija de Dios, pero tiene dudas y necesitamos darle seguridad. La persona que no tiene la salvación y tiene dudas, necesitamos darle el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos discernir cuáles somos? ¿Necesitamos confiar, escuchar el evangelio y aceptarlo o necesitamos confiar en la plena palabra de Dios que ya somos hijos de Dios? Que la persona perdida, que el Espíritu Santo está hablándole, procurando convencerle de su pecado. Y por eso a veces tiene dudas, porque escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo está obrando para convencerle que necesita la salvación. La persona está perdida, sin vida eterna. La solución es salvación por medio de la fe en la obra de Cristo. No está confiando solamente, totalmente en Cristo. Por el otro lado, la persona es salva, pero esto es, no es el Espíritu Santo que le siembra dudas y le está tratando de convencer, es Satanás que está tratando de sembrar las dudas y convencerle que no es hijo de Dios, pero sí es hijo de Dios. Pero Satanás quiere convencerle que no. La persona es salva en Cristo. La solución, paz y confianza por medio de la fe en la palabra de Dios. Una es fe en la obra de Cristo y el otro es fe en la palabra de Dios. Descansar en lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál soy? ¿Una persona perdida y necesito ser convencida de la obra de Cristo por mí, porque estoy esforzándome por buenas obras? ¿O si soy hijo de Dios y es Satanás sembrando duda en mi corazón? Hay tres indicaciones claras que la persona está perdida y no tiene la vida eterna. Estas son, número uno, cuando la persona no tiene ninguna experiencia o no hubo un momento preciso en el cual tomó la decisión de convertirse. Por ejemplo, a veces escucho a una persona, le pregunto, antes que como pastor pregunto a la persona,
que quieres ser miembro. ¿Tienes la salvación? Sí, pastor. Cuéntame, ¿cómo llegaste a convertirte y tener Cristo en su corazón, recibir la vida eterna? Bueno, la persona dice, bueno, pastor, mis padres eran muy dedicados a Dios, le temían y yo fui criado en un hogar cristiano y mis padres eran cristianos y yo también siempre he sido cristiano. Y yo comencé desde niño a leer la Biblia. No tiene una experiencia de conversión. Cree que como ya nació en un hogar cristiano o simplemente he temido a Dios, tiene la salvación. No es así. Debe haber un momento cuando la persona pone su fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? No es la experiencia que nos salva, pero tiene que haber un momento cuando entendí el Evangelio y me convertí, como el apóstol Pablo tenía un momento de conocer a Cristo. Dos, cuando la persona cree que cuando lo que la persona cree no está conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, yo soy creyente. Cuando yo tenía 21 años, leí la Biblia, estaba leyéndolo y entendí que necesito temer a Dios. Comencé a esforzarme y de ahí en adelante siempre he leído mi Biblia y me bauticé y siempre he hablado a otros de la palabra de Dios y yo soy hijo de Dios porque hago lo que la Biblia dice. Soy hijo de Dios por lo que hago y hago lo que la Biblia dice. Él está creyendo en lo que hace, no lo que Jesús hizo. Su creencia no está conforme a la palabra de Dios. Muchas veces manifiestan en alguna manera, usando diferentes palabras, que creen en sus buenas obras. Entonces, esa persona tampoco tiene la vida eterna. Sí, ahora, tal vez eso me hace pensar en esa pregunta. Si yo te preguntara esta noche en privado, cuéntame, ¿eres hijo o hija de Dios? Sí, pastor. ¿Okay? ¿Por qué me dices, por qué crees que tú eres hijo o hija de Dios? ¿Qué me dirías? Tú me puedes decir, yo creo en el Evangelio. Y el Evangelio es, y puedes decirme qué es el Evangelio. Necesitas entender qué es el Evangelio. Ahora te explico. El Evangelio es esto. Jesús murió en la cruz por mí. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó de la muerte. Creo eso, me arrepiento de mis pecados, soy salvo. Sencillo. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es el Evangelio. 3 puntos. Muerte, sepultura, resurrección de Jesús. 1 Corintios 15. Entonces, eso tenemos que entender y poder explicarlo a otros y enunciar, pronunciar, declarar que creemos el Evangelio y explicar qué es el Evangelio. Otra razón por qué una persona no es creyente. ¿Okay? La primera es, no tiene experiencia, ningún momento preciso cuando se convirtió. Dos, lo que cree no está conforme a la palabra de Dios. Número tres, cuando la persona se preocupa por llevar una vida, no se preocupa por llevar una vida santa y vivir para Cristo. La persona lleva una vida totalmente perdida y renuncia a todo lo que antes creía.
Que no es que perdió su salvación, nunca ha tenido. Profesó, pero no lo tenía. Es diferente decir que sí la tengo y realmente tenerlo. Una persona que no lleva una vida de santa, en santidad, no tiene la vida eterna. Es decir, no se preocupa. Ahora, es posible que un creyente se aparte de Dios, no pierde su salvación. Pero muchos, el otro día yo hablé con estaba ayudando a una pareja y ella no tenía ninguna idea de qué es el Evangelio. Y ella quería abandonar a su esposo, eran casados, y ella quería abandonar a sus 3 hijas y ir con otro hombre que recién salió de la cárcel y vivir con él en adulterio y tirarse al mundo. Y no tenía ningún problema con eso. Y ella no tiene la vida eterna. Ella ha sido persona en su pasado, ahora no, pero en su pasado ha sido persona religiosa. No tenía la vida eterna. Ahora, verdadero hijo y el inconverso. El contraste es enorme. ¿Okay? El verdadero hijo tiene sed para estudiar la Biblia. Quiere leer la Biblia. Si no quiere leer la Biblia, algo está mal. Busquemos 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2 dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no está diluida con agua, es pura, da buena alimentación, para que por ella crezcáis para salvación, no la vida eterna, la salvación de guardarnos del pecado, la salvación del presente, del poder de Dios. Tiene sed para estudiar la palabra de Dios. El inconverso, la Biblia es aburrida y es locura. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. O no entiende, no desea, le aburre ese libro. ¿Okay? Ahora, el otro es, comprende algo de la Biblia, lo que lee. 1 Corintios 2:14 y 15. ¿Okay? El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros entendemos todo. Nadie entiende todo, pero entendemos algo. Y el recién nacido comienza a entender y le gusta, le gusta leer su Biblia. 1 Corintios 12:14-15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, entendido de nadie. Entonces el inconverso no entiende nada de la Biblia, nada. Puede ser profesor en la universidad, pero no entiende. Pero un niño que tiene la vida eterna sí puede entender. Ahora, número 3, el inconverso no toma en cuenta la Biblia ni a Dios en su forma de vivir, pero el creyente, él sí. Romanos 8:14. Romanos es antes de 1 Corintios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo,
Estos son hijos de Dios. Y tengo otros textos que son 1 de Juan 2:3 y Tito 2:11 al 14. Ahora hay un cambio en su vida y tiene poder para vencer el mundo. Busquemos 1 de Juan, capítulo 5. El verdadero Hijo de Dios comienza a cobrar poder, fuerza que antes no tenía, y poco a poco comienza a crecer en dominio propio y vencer hábitos malos en su vida. No es perfecto, pero no es igual como antes. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No hay ningún cambio para el inconverso porque no tiene poder de hacerlo. Número 5. Desea de hablar a otros de Cristo. En Juan capítulo 4, 28 y 29, la mujer samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres en Samaria, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero el inconverso le incomoda conversar de Cristo. Cambiamos tema. Hablamos de deporte, hablamos de política, hablamos de la economía, hablamos de dónde se puede comprar tal producto más barato, pero no de Cristo. ¿Okay? Ahora el inconverso le gusta pecar y no entiende la vida de un creyente que no participa en el pecado. No le entiende, pero el creyente no quiere pecar. No estoy diciendo que no peca, sí cae, sí falla, pero no le gusta. Y cuando peca, se siente mal, pero no el inconverso. Le gusta. El sábado en la noche busca los huecos de pecado y conoce los huecos y cómo vive para el sábado. Pero el creyente vive para domingo. Oh, no quiere pecar, sino desea llevar una vida santa para el Señor. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. 2 al 9, no leemos todo el texto, pero leo versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Recuerdan ese coro? Mirad cuán amor nos ha dado al Padre el hacernos hijos de Dios. Lindo coro. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No quiere pecar, se purifica. Ahora otro. El creyente tiene amor hacia otros, especialmente otros creyentes. Primero de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el incrédulo no tiene amor y es egoísta en toda su vida. Ahora, otro es, tiene el testimonio en sí mismo. Dentro de sí, el Espíritu Santo le dice, tú eres mi hijo. ¿Okay? Busquen en sus Biblias en Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu Santo, hay otro texto también en Primera de Juan, capítulo 1, pero en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo susurra en el oído
del creyente en su corazón dice, hijo, no hagas eso. Ah, hijo, tú sabes que has hecho mal. Ay, ay. Y así es la ternura del Espíritu Santo dando testimonio en nosotros, pero el inconverso no tiene ese testimonio. ¿Okay? Ahora pasamos a, si dudo de mi salvación, ¿es una señal que no soy salvo? No, no. Si dudas de tu salvación, la duda no es el factor que determina si eres salvo o no, sino la palabra de Dios. Si he obedecido la Biblia poniendo mi fe total y solamente en Cristo, entonces soy salvo. El hecho que tengo una duda no deshace mi salvación. Creo que con esto vamos a terminar esta noche y quiero dirigirles aquí estamos en Romanos 8. Busquen en sus Biblias en Romanos 8. Y la siguiente clase que vamos a tener, esa clase, el otro miércoles les puede ayudar un montón de entender cómo vencer dudas. Pero quiero que noten aquí Romanos 8 y el versículo... vamos a leer versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Okay, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios, del Señor Jesucristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, la persecución al verdadero creyente. Pero mira lo que él dice. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es seguridad total. Ni tú mismo o misma puedes sacar del amor de Dios. Segura estás en Cristo. Esto debe animarnos muchísimo. Y con esto terminamos el estudio acerca de seguridad en Cristo en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a apreciar lo que tu Hijo hizo por nosotros. Discernir si realmente somos hijos o simplemente creemos, pero no lo tenemos y necesitamos convertirnos. O si de veras somos hijos tuyos y necesitamos echar fuera toda duda y simplemente confiar en tu palabra. Ayuda a cada uno escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.